Con el desarrollo inicial, se busca un control central a distancia y profilaxis. Manteniendo la simetría, se busca un desarrollo equilibrado y preparación para el juego dinámico. El enroque corto, se prepara el control del centro a distancia y se fortalece la cadena de peones. A través de la estructura de peones, se consolida el centro y se anticipan rupturas. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. El desarrollo del alfil a su mejor diagonal, se mejora su alcance posicional. A través del posicionamiento del alfil, se busca soportar la expansión, pero la actividad es limitada. La búsqueda de seguridad para el rey el enroque, permite la coordinación de las torres. Con el reajuste del alfil a su casilla esperada, se mantiene la presión en la gran diagonal. El avance del peón, se genera contrajuego en el flanco y se presiona la estructura blanca. A través del empuje de peón, se gana espacio en el flanco, aunque se crea una posible debilidad. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo de la columna B a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. El avance del peón central, se asegura el dominio del centro y se gana iniciativa. A través de la consolidación del flanco, se restringe la movilidad de las piezas propias. Con el control central reforzado, se prepara la expansión y se mejora la estructura. La jugada el peón a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B7. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Tras la captura central, se abren columnas y se incrementa la actividad de las piezas. Con la recaptura, se centraliza el caballo y se busca desafiar la estructura de peones rival. El cambio de alfiles, se simplifica la posición y se gana control de casillas clave. Con la recaptura, se centraliza el rey, aunque queda expuesto a futuras amenazas. La búsqueda de seguridad para el rey el enroque, permite la conexión de las torres. A través de la reubicación de la torre, se buscan oportunidades de contrajuego en el flanco. La centralización de la dama,
se coordinan las piezas y se prepara un ataque. La jugada el alfil a la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Abriendo paso a la dama a la casilla B2 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el peón a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna a la casilla D1 para afianzar el control posicional. El jaque, se fuerza la posición y se mejora la actividad de la dama. A través de la maniobra del rey, se busca mayor seguridad y una estructura más sólida. La jugada el caballo a la casilla A3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo de la columna B a la casilla D2. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo de la columna C a la casilla E5 para afianzar el control posicional. A través de la mejora del caballo, se controlan casillas clave y se aumenta la presión. La jugada el alfil captura en la casilla F3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre de la columna A la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. La recaptura, se duplican los peones, creando un centro de peones dominante. La jugada la torre a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre de la columna F a la casilla D1. Lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E3 para afianzar el control posicional.
La jugada el caballo a la casilla E5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el caballo a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. A través de la mejora de la torre, se activa su presencia en el centro. Con el avance del peón, se previene la expansión enemiga en el flanco. La jugada la dama a la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el peón a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega la dama captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, posibilitando la torre de la columna A la casilla C1 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre de la columna F a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna D a la casilla D8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual la torre de la columna A la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo de la columna B a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna F a la casilla E1 para afianzar el control posicional. El empuje del peón central, se consolida el dominio y se abren líneas de ataque. Con la captura en el centro, se abren líneas y se busca simplificar la posición. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla D4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el caballo captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E3, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E3, de un intercambio favorable,
posibilitando la torre a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, se mejora su presencia y se activan las piezas. La colocación de la torre, se duplican las fuerzas en la columna central. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre de la columna A la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla C1, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla C1, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Con la reubicación de la torre, se coordina la presión en el flanco. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla H4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. A través de la centralización de la dama, se incrementa la presión sobre el adversario. Con el avance del peón, se refuerza la estructura, aunque se restringe la movilidad. El avance del peón, se inicia una ofensiva que busca desequilibrar la posición. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C7 para afianzar el control posicional. Con la captura del peón, se abren líneas y se avanza hacia un final favorable. La recaptura, se centraliza la torre, pero la presión del rival es asfixiante. A través de la colocación de la torre, se incrementa la presión sobre el flanco. Con la centralización de la dama, se busca consolidar la posición y resistir. La colocación de la dama, se preparan acciones futuras y se mantiene la presión. La jugada la torre captura en la casilla D4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E8, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C4 para afianzar el control posicional. A través de la recaptura,
se materializa la ventaja y se mantiene la presión decisiva. La recaptura, se simplifica la posición, pero la derrota es inevitable. La jugada el caballo captura en la casilla G6 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla F7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la torre captura en la casilla F7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla G7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla E6, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. A través de la recaptura, se activa la torre y se busca cierta consolidación. La jugada el caballo a la casilla F4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla H2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la dama a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D1 con jaque de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el caballo captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a la dama a la casilla D1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D1, debilitando la estructura defensiva rival. A través de la recaptura de la dama, se simplifica a un final ganado. La recaptura del peón, se centraliza la torre en la fase final. Con la centralización del rey, se mejora su papel tanto defensivo como ofensivo. A través de la reubicación del caballo, se refuerza la estructura defensiva. Con la captura del peón, se gana material y se fortalece la posición. La jugada el caballo a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a la torre a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B6, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla A3, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Con el avance del peón, se consolida la estructura del flanco y se prepara la ofensiva. A través de la centralización de la torre, se busca mejorar la defensa y la actividad. El avance del peón, se solidifica la estructura y se crea una fortaleza. La jugada la torre a la casilla A4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla D3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo,
dando paso a la torre a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B6, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla A6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C8 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a el rey a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla E8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Con la maniobra del rey, se genera una ligera imprecisión y se permite al rival seguir presionando. La reubicación de la torre, se prepara un ataque decisivo al rey. La jugada el rey a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a la torre a la casilla F7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla G8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A7 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G4, de un intercambio favorable, permitiendo el caballo a la casilla F6 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. A través del jaque con la torre, se fuerza al rey a una casilla vulnerable. La colocación del rey, se busca una última defensa, pero la partida está perdida. Con el desarrollo del caballo, se remata la partida y se asegura una victoria aplastante.